a nuestro buen amigo Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura, analista, periodista independiente, autor, a quien le agradezco mucho, como todos los días. Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Querido Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Iniciando la semana con muchísimo entusiasmo y con noticias repetidas, hay que decirlo con todas sus letras, porque de eso ya hemos hablado la semana pasada, la semana antepasada y todos los meses prácticamente que ha tenido el año y prácticamente también desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto que estás comentando tú sobre la investigación de Álvaro Delgado, sin embargo, es precisamente algo que nosotros también hemos venido apuntando, desarrollando y subrayando, que estos mismos personajes, Gustavo de Hoyos de la Coparmex, porque sigue, aunque ya dejó de ser el presidente de esta organización, continúa representándola prácticamente como su líder moral. Y por otra parte, es Claudio X González, pues sigue muy activo, y en efecto, tiene que seguir muy activo, porque esta clase de reportajes, donde nosotros nos damos a la tarea de ventilar toda la corrupción que emanó de los gobiernos federales y de los gobiernos estatales que enriquecieron a esta élite, no es para menos. Tienen que salir porque les quitaron el dinero, porque les quitaron los grandes subsidios millonarios que ellos tenían. Y fíjate, este desplegado que firmaron estos personajes, dicen orodamente, son 433 intelectuales o alguna cifra por ahí. Pero si nosotros revisamos con lupa a estos intelectuales, nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos de el INCO, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de México, cómo vamos, y ahora de esta nueva organización fundada por los mismos sujetos que ya hemos conversado por aquí, que es María Amparo Casar, Luis de la Calle, Sarudowski, que también está ahí en el Consejo Consultivo del INCO y de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces tienen que salir, pero fíjate, Vicente y público, no salen a que les dé el sol verdaderamente, porque si nosotros vemos esta reunión que tuvieron durante el fin de semana Claudio X González y Margarita Zavala, nos vamos a dar cuenta que tienen sombrillas para que no les dé el sol, porque hasta eso les molesta. Y adicionalmente, no se fueron a un parque cualquiera, se fueron a un parque ubicado en Emilio Castelar, en las inmediaciones de Polanco, una zona por lo demás exclusiva. Entonces ahí van y dicen, hay que mandar al carajo a Morena. Pues bueno, ahí en Polanco tienen a Morena mandado al carajo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque ahí se concentran los empresarios y las élites a los que ellos les están hablando, y son un puñado de personas a los que se están dirigiendo estas mismas élites raciales, estas mismas élites intelectuales que quieren continuar ahorcando al presupuesto federal, y que como ya no se los permitieron, pues entonces ahora acuden a los gobiernos estatales en aras de que les den más dinero, como ya lo ha dicho Álvaro Delgado. Sin embargo, en este reportaje en particular, pero también hay que recordar que ya nos obsequió para conocimiento de todos aquel otro reportaje donde nos damos cuenta de que el mafioso Padilla en Guadalajara, a través de la UDG, le dio un contrato millonario, y como nosotros también lo hemos dicho aquí en Sin Censura, en Regeneración, en Polepón y en todos los foros donde nos paramos prácticamente, que les han dado contratos en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en prácticamente todos los gobiernos. Ahora, recordemos el asunto de Borges también,
que fue el que le dio muy buen dinero a Héctor Aguilar Camín y que, como lo comentamos la semana pasada, le pagó a su esposa, a su hija y a su hermano boletos, viáticos para que fueran a aplaudir al intelectual consentido de Borge. Entonces, esto es una preocupación tremenda y que tiene que ver con el asunto de The Economist. Fíjate que aquí quiero pasar a otro tema que no lo es tanto, Vicente, porque va junto con pegado. Tú recordarás, y el público memorioso, que el semanario conservador británico la semana pasada dedicó su portada al presidente López Obrador llamando el falso Mesías mexicano. Pero este semanario, como ya lo hemos dicho, de corte de darwinismo social rampante, tiene una larga historia de encomios y exaltaciones hacia los gobiernos liberales de México. Hay que recordar que esta misma publicación celebró en su momento la llegada de Enrique Peña Nieto, llamándole con bombo y platillo The Mexican Moment, ahí por 2012, diciendo que mientras la mayoría de los países avanzados seguían en recesión, México emergía con fuerza. Y sacando citas como si fuese una cajita de magia neoliberal, apuraron cifras y números de los bancos Goldman Sachs y Nomura, pronosticando que en 2020, y ya estamos en 2021, la economía mexicana estaría entre las 3 mayores del mundo, gracias a las reformas o a las mal llamadas reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto y su equipo. Pues bueno, todos estos vaticinios no se cumplieron, y no se cumplieron porque el flamante Peña Nieto, tras la reforma laboral, energética, educativa y la supuesta reforma que impulsó a la seguridad social, no fueron más que llamaradas de petate hacia la gente, pero tuvieron un fin muy concreto: enriquecer a ese gobierno, en particular a los personajes que formaban parte de él, y por otro lado a estos sujetos, a los miembros de las organizaciones civiles, y son estos mismos personajes, aunque dicen a través de sus socios estratégicos, Animal Político, El Universal, Reforma, etcétera, que son gente preocupada por la sociedad civil. Eso no es cierto, eso es un eufemismo y ya queda patente a través de las muchas informaciones, a través de los muchos reportajes que se están llevando a cabo, porque se les está evidenciando absolutamente con miles de millones de pesos que se metieron a la bolsa. Ahora, ¿qué tiene que ver The Economist en todo este asunto? Bueno, más allá de que el título que publicaron ahí, que es un epíteto, más bien, un epíteto brutal, injurioso, está inspirado en el artículo que Enrique Krause publicó en junio de 2006 en su revista Letras Libres. Eso hizo pensar a mucha gente que la publicación The Economist podía tener una ceñida relación con los opositores al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Pero esto no es una sospecha. Esto no es una sospecha, Vicente, público. La verdad es que The Economist sí tiene una relación muy estrecha con estos personajes. Y hay que revisar con mucho detenimiento las cumbres que The Economist impulsó en este país, donde Animal Político, Radio Fórmula, el Consejo Coordinador Empresarial, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y todas estas organizaciones participaron, y no solamente participaron, sino que además los financiaron. Entonces, si nosotros hacemos la búsqueda, nos vamos a dar cuenta de que estos vínculos son estrechos y son, para utilizar sus propias palabras, pues aliados estratégicos. Entonces, no es fortuito que Sarah Bird, que nosotros dijimos la semana pasada, que en su cuenta verificada de Twitter está retuiteando los contenidos de Valeria Moy, directora general del INCO, pues más allá de una empatía intelectual o ideológica,
lo cierto es que se esconden intereses mucho más preocupantes. ¿Por qué? Pues bueno, porque estos personajes realizan una serie de cumbres anuales donde han participado, fíjate nada más, Luis Videgaray, Casterns, pero han tenido también como invitados especiales nada más ni nada menos que a Carlos Salinas de Gortari, y ahí lo han elogiado de una forma bárbara, brutal. Entonces, estos personajes se congregan para mantener un programa, pues bueno, donde la narrativa recurrente es abolir las leyes que limitan al mercado. Eso hay que subrayarlo, porque ellos han desarrollado un programa para la restauración del orden y para la activación de lo que ellos llaman el crecimiento potencial, y todos estos personajes se reúnen anualmente en los foros que prepara The Economist, y no solamente participan como ponentes, sino además con dinero. Ellos la lana que ponen corre a cuenta de estas mismas organizaciones y va a dar, por increíble que parezca, a ellos mismos. Yo estoy justamente terminando un trabajo que se publicará en Regeneración, y donde yo voy a dar los detalles y las fotografías donde nos vamos a encontrarnos a Claudio X González siendo entrevistado y elogiado y deferido precisamente por los editores responsables de The Economist. Y también vamos a poder encontrar ahí a Juan Párdinas, cuando él era director del IMCO, y que actualmente, no hay que olvidarlo, es el director editorial del periódico Reforma. Entonces, yo invito, querido Vicente, público que nos ve y que nos escucha, a que lean este trabajo que voy a publicar, y que nos demos cuenta, porque bueno, no necesitamos darnos cuenta, yo creo que ya lo sabemos, la gente que nos ve y que nos escucha ya lo sabe perfecto, Vicente, ya todos sabemos que mandar al carajo a Morena, esta invitación a darle un voto de castigo al presidente, no es otra cosa que la desesperación, porque se les han quitado los millones de contratos que llevaban. Claro. Lo hemos mencionado, Ricardo, también, los 98 millones de pesos y los 92 millones de pesos que les dio el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Educación Pública a Héctor Aguilar Camín para que influyera directamente en el cambio del modelo educativo en México, no es cosa menor, es muy preocupante, y yo creo que las próximas elecciones del 6 de junio van a arrojar un resultado favorable, no digo que a Morena, digo que a los diferentes actores políticos que están llevando a cabo desde diferentes frentes, desde diferentes trincheras, esto que se llama en su conjunto la Cuarta Transformación. Oye, Ricardo,